Imagina recibir una revelación tan profunda y aterradora que hasta el alma más valiente temblaría. Visualiza a un joven cuya vida cambió para siempre con solo escuchar una voz. No una voz común, sino una que parecía surgir del mismo corazón de la eternidad, una que no le trajo gloria ni consuelo, sino una carga. Una misión imposible de rechazar. Ese joven fue Jeremías, un profeta que no solo anunció el juicio de Dios, sino que lo vivió, lo sintió en carne propia, lo lloró con cada parte de su ser. Hoy, te invitamos a adentrarte en la historia jamás contada de Jeremías. Lo que vio, lo que cayó, y el secreto que lo acompañó hasta su último aliento. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias bíblicas que conmueven y transforman corazones. Prepárate, porque esta historia cambiará la manera en la que entiendes el dolor, la obediencia y la esperanza. Jeremías era un joven cualquiera, hijo de un sacerdote llamado Hilcías, oriundo de Anatot, una aldea tranquila en la región de Benjamín. Su vida giraba en torno a lo cotidiano: ayudar en casa, escuchar las enseñanzas del templo y mirar con curiosidad el mundo que lo rodeaba. Era la época del rey Josías, un monarca joven que buscaba traer reformas espirituales en medio de una nación desgastada por la idolatría y la corrupción. Mientras algunos celebraban estos cambios, otros los resistían en secreto. En medio de esa tensión, Dios puso sus ojos en un joven que jamás imaginó ser el mensajero de algo tan monumental. Una mañana, mientras caminaba hacia el pozo del pueblo con un balde en la mano, Jeremías sintió algo extraño. El aire cambió. El viento soplaba distinto, más denso, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Fue entonces cuando escuchó una voz. Firme, profunda, pero impregnada de compasión. Antes de que te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. El balde cayó. El polvo se alzó. Jeremías miró a su alrededor con el corazón palpitando desbocado. No había nadie. Solo el murmullo de los árboles y el latir de lo imposible. Su voz tembló. ¿Quién me habla? ¿Qué está ocurriendo? La respuesta fue aún más clara. No digas, soy un niño. A donde yo te envíe, irás. Y lo que yo te mande, hablarás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías cayó de rodillas. El peso de aquellas palabras lo quebró. ¿Cómo anunciar un mensaje tan temible? ¿Cómo hablar en nombre del Altísimo cuando apenas podía hablar con su propio vecino? Pero fue entonces que lo imposible se volvió real. Sintió que una mano invisible tocaba sus labios. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y arruinar, para edificar y plantar. La tierra bajo sus rodillas ya no era simplemente polvo. Era el altar donde su destino había sido sellado. Ese día, Jeremías regresó a casa, pero ya no era el mismo. Su madre lo llamó desde el umbral con voz tierna. Jeremías, el almuerzo está servido. Pero él solo pudo responder con una mirada perdida, aún tembloroso, como si hubiera atravesado una tormenta. Esa noche, mientras el pueblo dormía, el joven profeta no pudo cerrar los ojos. La voz de Dios volvía a resonar en su alma. En una nueva visión, Dios le preguntó, ¿qué ves, Jeremías? Aún aturdido, respondió, veo una rama de almendro. Dios asintió con satisfacción. Bien has visto, porque yo estoy velando sobre mi palabra para cumplirla. El almendro, el primero en florecer al final del invierno, simbolizaba la inminencia. Lo que venía no era lejano ni simbólico. Era real. Estaba por suceder. Pero antes de que Jeremías pudiera asimilarlo, Dios le mostró una segunda imagen. ¿Y ahora, qué ves? El terror se apoderó de él. Una olla hirviente, inclinada desde el norte. Del norte se desatará el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Respondió Dios con solemnidad, porque mi pueblo me ha abandonado, ha quemado incienso a dioses extraños y ha adorado obras de sus manos. Jeremías se llevó las manos al pecho. Conocía bien la idolatría de Judá, pero escuchar la sentencia directa de Dios le partió el alma. ¿Cómo anunciar esto sin ser odiado? ¿Cómo advertir a un pueblo que no quería escuchar? Dios le respondió, tú, ciñe tus lomos,
Levántate y diles todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, o yo te haré temerlos aún más. La voz de Dios no lo abandonó. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muro de bronce contra toda la tierra, contra reyes, sacerdotes y el pueblo mismo. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Cuando las visiones se desvanecieron, Jeremías volvió a ver los campos de Anatot como siempre, tranquilos, callados, pero dentro de él ya no quedaba paz. El muchacho que había salido con un balde al pozo, regresaba con una carga eterna. El joven que vivía entre ovejas y escrituras, ahora caminaba con una misión que partiría su corazón. A la mañana siguiente, caminó lentamente por los senderos polvorientos que lo llevaban hacia Jerusalén. Sus ojos, antes curiosos y brillantes, ahora estaban cargados de temor. Aún no había pronunciado una palabra pública, pero sabía que cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Mientras pasaba por el mercado de Jerusalén, vio los altares a dioses falsos, la música que celebraba la idolatría, y el incienso que no se elevaba al cielo, sino que alimentaba la oscuridad. Y entonces, habló. Escucha, casa de Israel. ¿Qué injusticia hallaron en mí sus padres, para que se alejaran y siguieran la vanidad, y se hicieran vanos ellos mismos? Los rostros se volvieron. El murmullo se detuvo. Y la burla comenzó. El murmullo se convirtió en tensión. Algunos lo escuchaban con extrañeza, otros con recelo. Jeremías, aún joven y tembloroso, se encontraba en medio de una multitud hostil. Unos lo miraban con burla, otros con abierta molestia. Sin embargo, no podía callar. Él levantó su voz nuevamente. Han abandonado al Dios que los sacó de Egipto, el que los guió por el desierto, el que los protegió en tierra árida y oscura. Ahora queman incienso a ídolos y se arrodillan ante imágenes hechas por manos humanas. Uno de los comerciantes lo interrumpió con desprecio. ¿Y quién te ha nombrado juez sobre nosotros? ¿Quién eres tú para hablar así? Jeremías apretó los puños. Su rostro ardía de emoción y temor, pero no se detuvo. El Señor me habló desde antes de nacer. Me escogió para advertirles. Ustedes han cambiado la fuente de agua viva por cisternas rotas, que no retienen agua. Se han prostituido espiritualmente y luego vienen al templo diciendo, estamos seguros, mientras siguen en sus pecados. Una carcajada se levantó del fondo. Un joven se burló abiertamente. Miren al profeta llorón. Solo habla de ruina y juicio. ¿Acaso no tiene otra palabra? Los presentes comenzaron a reír, a burlarse, a lanzarle frases hirientes. Jeremías sintió el nudo en la garganta, pero no retrocedió. Su corazón ardía con las palabras que debía decir. Han construido altares en los montes, han buscado otros dioses bajo cada árbol frondoso. Se han vuelto infieles como una esposa traidora. Y todavía creen que están a salvo solo por entrar en este templo. Algunos empezaron a murmurar con creciente indignación. Una mujer mayor movió la cabeza con desaprobación y gritó, este muchacho traerá desgracia a la ciudad. Deberían callarlo antes de que atraiga la ira de los dioses. Una piedra le rozó el hombro. Jeremías retrocedió. Los gritos aumentaron. Fuera. Basta de amenazas. Profeta de desgracias. El profeta huyó con el corazón destrozado, corriendo hasta un rincón escondido de la ciudad. Allí, junto al valle de Hinnom, cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Señor, yo hablo lo que tú me mandas, pero me odian. Me desprecian. Me ridiculizan. ¿Cuánto más debo soportar? La respuesta llegó como un susurro profundo. No te escucharán, Jeremías. No ahora. Pero cuando llegue el juicio, sabrán que un profeta estuvo entre ellos. No te detengas. Jeremías se incorporó lentamente. Limpió sus lágrimas. Sabía que apenas era el inicio. Días después, se dirigió a una de las puertas principales de Jerusalén. Era un lugar de gran tránsito, comerciantes, niños jugando, ancianos debatiendo. Todos pasaban por allí. Jeremías se detuvo en medio del bullicio y alzó su voz una vez más. Habitantes de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Recorran las calles. Miren las plazas. Busquen a ver si hayan un solo justo, alguien que practique la verdad. Si lo encuentran, el Señor perdonará a toda la ciudad. Algunos lo miraban extrañados, otros le daban la espalda. Hasta los que dicen, vive el Señor, mienten.
Sus palabras son huecas. Sus manos están manchadas de injusticia. Los poderosos oprimen. Las viudas lloran. Los huérfanos son abandonados. Y ustedes siguen como si nada. Un hombre levantó la voz desde la multitud. ¿Qué dices, Jeremías? ¿Dios destruiría su propio templo? ¿Su ciudad santa? Jeremías lo miró fijamente. No se engañen. El templo no los protegerá si sus corazones están llenos de maldad. Dios no se deja comprar con sacrificios vacíos. Él ve los corazones, y los de ustedes están corrompidos. Las voces comenzaron a alzarse. Algunos reían. Otros murmuraban insultos. Una anciana lloró de rabia. Este muchacho solo trae desgracias. Que se vaya. Está maldiciendo nuestra ciudad. Jeremías bajó la cabeza. No podía evitarlo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Señor, me duele. Me duele demasiado. Es como si mi corazón se partiera. ¿Por qué debo decir lo que nadie quiere oír? ¿Por qué solo recibo odio? La voz de Dios volvió a resonar en su alma. Hablan de paz, pero no hay paz. Incluso los sacerdotes y los profetas mienten en mi nombre. Tú sigue hablando. Aunque nadie escuche. Aunque te rechacen. Jeremías se secó el rostro con su manto. Sus pasos se hicieron pesados. Mientras caminaba de regreso a casa, un grupo de jóvenes lo reconoció desde la muralla. Uno comenzó a cantar en tono burlón. Ahí va el mensajero del desastre. Cuidado, no te lance una maldición. Las risas lo siguieron hasta su hogar. Cada paso era un martirio. El rechazo pesaba más que cualquier carga. Esa noche, en su habitación, Jeremías cayó de rodillas una vez más. Señor, ¿cuánto más podré soportar esto? Nadie escucha. Nadie cambia. Me odian sin razón. Pero el bullicio de la ciudad seguía igual. La gente comía, bebía, comerciaba, como si nada estuviera mal. Como si las palabras del profeta fueran locura. Jeremías sabía que pronto el desprecio se convertiría en persecución. Lo sentía en el aire. Un día, mientras el templo rebosaba de gente que venía a ofrecer sacrificios, Dios le habló con claridad. Ponte en pie en la entrada de mi casa y proclama mi palabra. Jeremías subió los escalones del templo con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que ese sería uno de los momentos más difíciles de su vida. Al llegar a lo alto de la escalinata, gritó con voz temblorosa, pero firme: escuchen todos los que entran por estas puertas. Así dice el Señor de los ejércitos: enderecen sus caminos, cambien sus obras, y entonces habitarán en este lugar. Uno de los sacerdotes se acercó, visiblemente molesto. ¿Qué haces aquí, Jeremías? Este no es lugar para tus discursos. Pero Jeremías no se detuvo. No confíen en palabras engañosas que repiten: el templo del Señor está aquí. Porque roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen incienso a Baal, y luego vienen aquí como si nada. ¿Creen que este lugar los salvará? La tensión creció. Algunos comenzaron a murmurar. Otros a levantarse indignados. Un hombre gritó: este joven está blasfemando. Debe ser silenciado. Jeremías los miró a los ojos. ¿Recuerdan Silo? Allí también estuvo el nombre del Señor. Pero el lugar fue destruido por causa de la rebelión. Lo mismo ocurrirá aquí si no se arrepienten. Los sacerdotes se miraron entre ellos, alarmados. Uno dijo en voz baja: no podemos permitir que continúe. Está sembrando el miedo. Está debilitando la fe. Si no lo callamos, el pueblo podría entrar en pánico. Mientras las amenazas crecían, Jeremías descendió del templo, sabiendo que el peligro se cernía sobre él. No podía ver los rostros de quienes lo observaban con odio, pero sí sentía el juicio en sus miradas. Cuando llegó a su casa, se postró una vez más sobre el suelo frío. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué vendrá ahora? Y la voz le respondió: vendrán contra ti, Jeremías, pero no te vencerán. Yo estoy contigo. El precio por hablar en nombre de Dios apenas comenzaba a revelarse. La tensión en Jerusalén no tardó en alcanzar a la pequeña aldea de Anatot. Jeremías había vuelto a su pueblo natal buscando un respiro, algo de paz, aunque fuera momentánea. Pero ni siquiera allí encontró consuelo. Lo que alguna vez fue su hogar se había convertido en terreno hostil.
Apenas puso pie en las calles polvorientas, oyó su nombre en susurros. Ahí va Jeremías, el que amenaza con destrucción. Pronto traerá el desastre a esta tierra también. Jeremías tragó saliva. Intentó ignorarlo, pero las palabras le taladraban la mente. Caminó hacia la casa de sus padres, con la esperanza de hallar algo de alivio. Su madre lo recibió con un abrazo tenso, los ojos brillando de preocupación. «Hijo, por favor, no salgas mucho. La gente está alterada». Él la miró con tristeza. «Solo estoy diciendo lo que Dios me ha mandado. Nada más». Su padre, Hilcías, lo escuchó desde la habitación contigua. Salió con el ceño fruncido. «Jeremías», dijo con voz grave, «hay momentos en que es mejor callar. No provoques más enemistades». Jeremías no respondió. Bajó la mirada. Esa noche, en su habitación, se arrodilló una vez más. «Señor, ¿por qué me persiguen incluso en mi propio hogar? ¿Por qué me miran con odio los que jugaron conmigo en la infancia? ¿Por qué debo cargar este peso?». Dios respondió, no con visiones, sino con una palabra directa, tan clara como dolorosa. «Te he revelado lo que traman contra ti. Los hombres de Anatot quieren matarte. Dicen, no profetices más en nombre del Señor o morirás por nuestras manos». Jeremías se quedó helado. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se asomó a la ventana, buscando rostros conocidos entre las sombras. ¿Quién de ellos? ¿Quién quería su muerte? A la mañana siguiente, salió al campo. Necesitaba pensar, orar, respirar. Pero al pasar por un grupo de hombres, escuchó uno decir, «Será fácil atraparlo cuando esté solo». «Nadie lo extrañará», respondió otro, «solo trae desgracia». Jeremías siguió caminando con los puños cerrados y los ojos húmedos. Llegó hasta un rincón del campo, cayó de rodillas y clamó con el rostro contra la tierra, «Señor, ¿cómo soportar esto? Son mis vecinos, mis amigos de la infancia, mi propia sangre. Y ahora, quieren mi muerte». La voz de Dios retumbó como un juicio inapelable. «Yo castigaré a los hombres de Anatot. Su castigo será severo. Sus hijos morirán a espada. Sus hijas, de hambre. Ninguno quedará. Porque han tramado el mal contra ti, mi profeta». Jeremías se estremeció. Lágrimas brotaron de sus ojos. «Pero, Señor, son mi gente. Mi aldea, ¿no hay otro camino?». Pero el cielo guardó silencio. La sentencia ya había sido dictada. Al regresar a casa, su madre lo miró con temor. «¿Estás bien, hijo?». Jeremías simplemente asintió. No podía hablar. El dolor era demasiado profundo. Esa noche, al recostarse, se quedó contemplando el techo de su modesta habitación, preguntándose cuántos de los que dormían cerca planeaban asesinarlo. Esa madrugada, Jeremías no logró conciliar el sueño. Sus ojos estaban hinchados. La garganta, reseca. El dolor lo oprimía por dentro. Antes de que amaneciera, salió de casa y fue a su rincón secreto en el campo. Allí, entre la bruma de la mañana, volvió a clamar. «Señor, ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven en paz los traidores? Tú los plantas y florecen. Dan fruto. Y yo, solo tengo dolor. Ellos sonríen mientras yo soy perseguido». La brisa soplaba suavemente, pero el silencio parecía gritar. «Arrástralos como ovejas al matadero. Prepáralos para el día del juicio. Porque yo ya no puedo más». Y entonces, la respuesta divina llegó. No con consuelo, sino con un desafío. Si te cansas corriendo con hombres, ¿cómo competirás contra caballos? Si tropiezas en tierra de paz, ¿qué harás cuando te sumerjas en la espesura del Jordán? Jeremías contuvo el aliento. Lo entendía. Lo peor aún no llegaba. «Señor, ya he perdido amigos. Mi familia me rechaza. Los sacerdotes me desprecian. El pueblo me insulta. ¿Qué más vendrá?». La voz de Dios se hizo firme. «Te fortaleceré. Pero debes saber esto, no te casarán. No tendrás hijos. Serás una señal viviente. Un lamento constante. Una advertencia andante». Las palabras pesaban como piedras. Jeremías cayó al suelo. «Maldito el día en que nací. Maldito el día en que mi madre me dio a luz. ¿Para qué vine al mundo?
¿Solo para ver dolor, angustia y desprecio? Pero entonces, como una luz que atraviesa las nubes, Dios habló con misericordia. Si regresas a mí, te restauraré. Si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ellos volverán a ti, pero tú no volverás a ellos. Jeremías se limpió el rostro con sus manos manchadas de polvo. Y aunque sus ojos estaban rojos, en su corazón comenzaba a nacer una determinación silenciosa. Entonces seguiré, Señor. Aunque me odien, aunque llore, porque tú estás conmigo. Desde entonces, comenzó a conocerse entre el pueblo como el profeta que llora. Lo decían con burla, pero también con miedo. Sabían que sus palabras no eran las de un loco, sino las de alguien que llevaba el dolor de toda una nación sobre sus hombros. Una mañana, Dios habló con él de una forma distinta, no con visiones aterradoras ni palabras de juicio. Esta vez, lo llevó a observar. «Ve a la casa del alfarero», le dijo el Señor. «Allí te hablaré». Jeremías caminó hasta el taller del alfarero. Se quedó observando cómo el hombre giraba la rueda con los pies mientras sus manos formaban un vaso de barro. De pronto, el vaso se rompió. El alfarero no se detuvo. Recogió el mismo barro y volvió a empezar, dándole una nueva forma. La voz de Dios habló al corazón del profeta. ¿No puedo yo hacer lo mismo con mi pueblo, como el alfarero con el barro? Ustedes están en mis manos. Jeremías asintió en silencio. Lo entendía. Dios podía restaurar, pero también destruir, si el barro se resistía. Más tarde, el Señor le dio una orden inusual. Toma una vasija nueva de barro y llévala al valle de Hinnom. Allí proclamarás mi palabra. El profeta obedeció. Reunió a algunos ancianos y líderes religiosos y los llevó a aquel lugar manchado por los sacrificios idólatras. Así dice el Señor, exclamó con fuerza. Traeré sobre este lugar un desastre que hará estremecer los oídos de quien lo escuche. Porque han llenado este valle con sangre inocente. Y al terminar, alzó el jarro por encima de su cabeza y lo estrelló contra el suelo. El sonido del barro quebrándose retumbó en el valle. Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como se rompe esta vasija, que no puede volver a ser restaurada. Los ancianos retrocedieron. Algunos lo miraron con terror. Otros, con furia contenida. De regreso a Jerusalén, los niños comenzaron a burlarse de él en las calles. Ahí viene el profeta del desastre, con sus vasijas rotas. Un comerciante escupió al verlo pasar. Solo traes desgracia, Jeremías. Maldito el día que naciste. Jeremías no respondía. Solo bajaba la cabeza. Pero cada palabra, cada risa, cada desprecio, eran como cuchillos que se clavaban en su alma. Aquella noche, en su habitación, se acurrucó sobre sí mismo, susurrando con voz quebrada: «Señor, ¿cuánto más?». Y Dios, firme como siempre, le respondió: «Levántate. Aún tienes mucho por decir. Lo peor aún no ha sido anunciado». El sonido del mercado apenas se había apagado aquella mañana cuando Jeremías fue rodeado por un grupo de hombres de mirada dura. Uno de ellos, con la mandíbula apretada, habló sin rodeos: «Tus palabras nos han hartado. Solo anuncias destrucción. Hoy pagarás por tus amenazas». Jeremías no tuvo tiempo de reaccionar. Una mano lo tomó con violencia, y un golpe seco en el rostro lo derribó al suelo. La multitud no hizo más que observar. Algunos con indiferencia, otros con una sonrisa maliciosa. Nadie intervino. «Llévenlo a la puerta de Benjamín», ordenó Pasur, el sacerdote encargado de la seguridad del templo. «Allí aprenderá lo que pasa con los que perturban el orden de Jerusalén». Lo arrastraron por las calles, su rostro sangrando, sus piernas débiles. Al llegar, lo ataron a una columna de piedra frente a la entrada de la ciudad. Las cuerdas se incrustaban en su piel. El sol quemaba. Y lo peor de todo, la vergüenza. Pasur lo miró con desdén. «Has sembrado miedo. Has insultado al templo. Has desafiado a los líderes. Ahora aprenderás». Le dio una bofetada. Luego vino un puñetazo al estómago. Otro golpe. Una patada. Jeremías no respondió. No se defendió. Solo resistía. Su cuerpo se doblaba por el dolor, pero sus ojos no se apartaban del cielo. «Dale más», gritó alguien desde la multitud.
a ver si así deja de hablar de calamidades. Tras los golpes, lo encerraron en el cepo, una estructura de madera que sujetaba su cuello y extremidades, obligándolo a permanecer expuesto, inmóvil, vulnerable. Pasó toda la noche allí, bajo la mirada burlona de los que pasaban. ¿Dónde está tu Dios ahora, Jeremías?, le gritaban. ¿Dónde quedó tu fuego profético? Niños le lanzaban piedras pequeñas. Otros escupían a su paso. El hambre, el cansancio, el dolor, todo se mezclaba. Jeremías apenas podía respirar. Y en medio de esa noche fría y silenciosa, soltó un susurro. Señor, me sedujiste, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte, y prevaleciste. Pero yo, cada día soy motivo de burla. Todos se ríen de mí. Sus palabras se perdían en el viento. Tu palabra me consume. Intenté callarla, Señor. Pero era como fuego encerrado en mis huesos. No podía resistir. Las lágrimas caían. Su alma ardía. Pensé en no volver a hablar en tu nombre, pero no pude. El amanecer llegó. Los guardias lo soltaron. Su cuerpo cayó al suelo como un saco vacío. Apenas podía moverse. Pasur se acercó con una sonrisa sarcástica. ¿Aprendiste la lección, profeta? Jeremías, con voz baja pero firme, respondió, ya no te llamará el señor Pasur, sino Magor Misabib, terror por todos lados. Porque traerás desgracia a tu casa y a esta ciudad. Dios te juzgará por lo que has hecho. El sacerdote palideció. Algunos retrocedieron. Jeremías fue arrastrándose de vuelta a su casa. Allí, en la penumbra de su cuarto, se tumbó sobre el suelo. Su cuerpo herido. Su alma aún más. Maldito el día en que nací, susurró. ¿Por qué vine al mundo? ¿Para vivir solo dolor y humillación? Pero no hubo respuesta inmediata. Solo el eco de su queja. Mientras Jeremías sanaba lentamente, otros profetas tomaban protagonismo en Jerusalén. No hablaban de destrucción. No hablaban de juicio. Sus palabras eran suaves, cómodas, reconfortantes. Uno de ellos era Ananías, hijo de Azur. Carismático, sonriente, hábil con las palabras. Así dice el Señor, exclamaba desde el patio del templo, dentro de 2 años romperé el yugo de Babilonia. El templo será restaurado. Los utensilios volverán. Los exiliados regresarán. Paz y victoria están cerca. El pueblo aplaudía. Algunos lloraban de alegría. Al fin alguien hablaba de buenas noticias. Jeremías, aún débil, escuchó desde el fondo. Caminó entre la multitud. Subió los escalones. Su voz temblaba, pero se alzó por encima del clamor. Amén, Ananías. Ojalá el Señor cumpla tus palabras. Pero escucha bien, los verdaderos profetas antes de nosotros no anunciaron paz, sino guerra, hambre y pestilencia. Solo cuando se cumple lo que dicen, se reconoce si son enviados de Dios. La multitud quedó en silencio. Ananías se le acercó. Con un gesto violento, rompió el yugo de madera que Jeremías llevaba sobre sus hombros como símbolo profético. Así romperá el Señor el yugo de Babilonia en 2 años. Gritó. El pueblo aplaudió. Algunos danzaban. Jeremías no respondió. Solo se dio media vuelta y se fue. Pero en su interior, la palabra del Señor ardía. Esa misma noche, Dios le habló con claridad. Ve y dile a Ananías, rompiste yugos de madera, pero haré yugos de hierro. Mi pueblo servirá al rey de Babilonia. Y tú, Ananías, morirás este mismo año, por hablar mentira en mi nombre. Jeremías volvió al templo y repitió las palabras ante todos. Nadie rió esta vez. La tensión era palpable. La seguridad con la que lo decía dejaba sin aliento. Y al poco tiempo, tal como había dicho, Ananías cayó enfermo y murió. Su nombre se desvaneció tan rápido como su profecía falsa. Pero la carga sobre Jeremías solo aumentaba. Los años pasaron. Jerusalén cayó en el cerco de Babilonia. El hambre se instaló. Las calles se llenaron de susurros, desesperación y muerte. Algunos comían raíces. Otros, cadáveres. Había madres que sacrificaban a sus propios hijos. El rey Sedequías, desesperado, mandó llamar a Jeremías, quien había sido encerrado de nuevo por profetizar lo que nadie quería oír.
¿Hay palabra de parte del Señor?, preguntó el rey, con ojos hundidos y voz temblorosa. Jeremías, con su rostro pálido y las costillas marcadas por el ayuno, respondió sin vacilar: sí, serás entregado en manos del rey de Babilonia. ¿Por qué siempre hablas de desgracias? ¿Por qué no puedes dar una palabra de aliento?, le reclamó Sedequías. Porque no soy yo quien habla, respondió Jeremías. Solo transmito lo que oigo del cielo. Y fue entonces, en el momento más oscuro, que Dios hizo algo extraño. Dio a Jeremías una instrucción inesperada: tu primo Hanamel vendrá a ti. Quiere vender su campo en Anatot. Cómpralo. Tienes el derecho de redención. Jeremías quedó perplejo. ¿Comprar tierra ahora? ¿En medio del sitio? ¿Con la ciudad al borde del colapso? Pero obedeció. Compró el campo. Lo selló legalmente. Llamó testigos. Guardó el título en una vasija de barro. ¿Por qué, señor?, preguntó. Y la respuesta llegó como un soplo de esperanza: porque un día volverán a comprarse campos. Se reconstruirán casas. Plantarán viñas. Este no es el fin. A pesar de todo, hay futuro. Jeremías levantó los ojos al cielo desde su celda. Señor, aunque todo se desmorone, yo te creeré. El sitio seguía. Las trompetas de Babilonia sonaban más cerca. La ciudad se acercaba a su juicio final. Pero en el corazón de Jeremías había una certeza: después del juicio vendría la restauración. El cielo de Jerusalén se había vuelto gris. Una nube espesa de humo cubría los tejados de la ciudad. El fuego devoraba las casas, el templo ardía en llamas, y los gritos de los hombres, mujeres y niños resonaban como un lamento interminable. Jeremías, desde su celda en el patio de la guardia, observaba con ojos llenos de lágrimas el colapso de todo lo que había intentado evitar. Las piedras del templo, símbolo de la presencia divina, se desmoronaban como si fueran de barro. Las murallas caían. Las calles se teñían de sangre. El juicio que tanto había anunciado se había cumplido. Baruc, su fiel escriba, logró acercarse. Jeremías, el rey Sedequías ha huido, pero los caldeos lo capturaron cerca de Jericó. Lo han cegado y lo llevan cautivo. El pueblo está siendo encadenado. Los muertos se amontonan en las plazas. La ciudad está en ruinas. Jeremías cerró los ojos. Sabía que todo aquello era consecuencia de una rebeldía persistente. Pero aún así, dolía. Más de lo que había imaginado. Entonces, un capitán babilonio llamado Nabuzaradán se acercó a la celda. ¿Eres tú, Jeremías? El profeta asintió, sin fuerzas para hablar. Tengo órdenes directas del rey de Babilonia. No te haremos daño. Puedes ir a Babilonia con nosotros, donde serás bien tratado. O puedes quedarte con los que quedan en esta tierra. Tú eliges. Jeremías, sorprendido por aquella muestra de respeto, respondió con voz débil: me quedaré. Aquí, entre los pobres y heridos, entre los que lo han perdido todo. Nabuzaradán lo miró con cierta admiración. Luego se marchó, dejándolo en libertad. Jeremías salió de la celda por última vez y contempló la ciudad destruida. Las murallas eran montones de escombros. El templo, un cadáver calcinado. Los callejones, cementerios improvisados. Los sobrevivientes, figuras fantasmas que vagaban entre las cenizas. Se acercó a un grupo de ellos, mujeres con rostros tiznados, niños desnutridos, ancianos que apenas podían sostenerse. Una mujer le preguntó con voz entrecortada: ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? Jeremías miró a los restos del templo, y luego a los ojos de aquella mujer: porque no escuchamos. Porque nos volvimos sordos a su voz. Porque preferimos los ídolos, la injusticia, la apariencia, antes que a Él. El viento sopló entre los escombros. Jeremías se arrodilló sobre la tierra negra, y lloró. Señor, ¿hasta cuándo? Pero en ese momento, algo dentro de él comenzó a arder. Un recuerdo. Un susurro que había guardado durante años. Una visión que nunca había compartido por completo. No era de juicio. No era de ruina. Era algo más profundo. Algo que tenía que ver con el verdadero propósito detrás de todo ese sufrimiento. Jeremías abrió un viejo rollo de papiro. Su mano temblaba.
Las letras que había escrito junto a Baruch aún estaban intactas. Comenzó a leer en voz baja, con lágrimas deslizándose por su rostro. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pacto que ellos quebrantaron. El viento se detuvo. Este es el pacto que haré con ellos. Pondré mi ley en su interior. La escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ya no enseñará ninguno a su prójimo diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Jeremías dejó caer el papiro. Sus ojos, aunque hinchados por el llanto, brillaban con una luz nueva. Ese era el secreto. Ese era el misterio detrás de su llamado. Todo ese dolor, ese rechazo, las prisiones, las heridas, las noches de llanto, todo había sido preparación para algo mayor. Una promesa que superaba el templo, los sacrificios, las murallas. Dios no quería solo obediencia ritual. Él quería morar dentro de su pueblo. Jeremías se levantó y caminó entre los escombros con el rostro empapado de lágrimas, pero también con un nuevo resplandor en su mirada. Se acercó a los sobrevivientes una vez más. Escúchenme. Esto no es el final. Dios no nos ha abandonado. Él ha prometido algo más grande. Una alianza nueva. Ya no escrita en piedra, sino en nuestros corazones. Las personas comenzaron a llorar. No de tristeza, sino de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de fe renacía en medio de las ruinas. El profeta del llanto, el hombre rechazado, azotado y traicionado, se convirtió en el mensajero de una promesa eterna. Con los años, la figura de Jeremías se volvió leyenda. Algunos lo recordaban con respeto, otros con temor. Pero pocos entendieron que su verdadero legado no fue el juicio, sino la esperanza. Porque Jeremías no fue solo el profeta del dolor. Fue el portador de una revelación que atravesó el tiempo. Sus palabras cruzaron generaciones. Su mensaje sobrevivió al fuego, al exilio y a la indiferencia humana. Y aún hoy, su voz resuena cada vez que alguien clama en soledad: Señor, ¿por qué tanto sufrimiento? Porque en esa pregunta, Jeremías dejó una respuesta. El dolor tiene propósito, el juicio, misericordia, y la desolación, un nuevo comienzo. El mensaje que Jeremías ocultó durante tanto tiempo no fue una amenaza, fue una promesa. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela. Hay muchos que, como Jeremías, caminan bajo lágrimas, sin saber que Dios aún está escribiendo su historia. Gracias por acompañarnos en este relato. Recuerda que el silencio de Dios muchas veces precede a su voz más transformadora. Y como Jeremías aprendió, a veces, la mayor profecía es una lágrima.